Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y tengo otro vídeo en el que explico cómo la inflamación que existe en la obesidad puede contribuir a la producción de cáncer, de diabetes tipo 2, de infecciones y de autoinmunidad. La hipoxia, la que la produce al aumentar el tamaño del adipocito, que son las citoquinas y las hormonas que se liberan en este proceso la que producen la inflamación. Y otra teoría habla del daño de los ácidos grasos que se liberan al romperse el adipocito, que estimulan los receptores de la inmunidad innata, los TLR. Voy a hacer un compendio de estas teorías para explicar cómo la obesidad produce inflamación. En primer lugar, tenemos que pensar que la obesidad produce una hipertrofia de los adipocitos. Esta hipertrofia de los adipocitos va a producir hipoxia. Incluso los adipocitos van a poder morir, liberando ácidos grasos al medio. Estos ácidos grasos al medio van a estimular los receptores TOL, que recogen los patrones de daño molecular. Y estos receptores TOL estimulados van a aumentar el factor nuclear Kb, que se produce en las inflamaciones. Este factor nuclear Kb tenía la función de producir citoquinas inflamatorias y moléculas de adhesión. Pues tenemos con que se aumenta el TNA-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. El factor nuclear Kb va a contribuir además al estrés oxidativo, en el estrés oxidativo endotelial. Es decir, en que la rotura de adipocitos produce inflamación en el endotelio, que aumenta también las citoquinas. También el exceso de ácidos grasos produce un estrés en el retículo endoplásmico que va a contribuir a producir el aumento de citoquinas por estos mecanismos. Y aparte de las citoquinas aumentadas, hemos dicho que el NF-κB producía un aumento de los factores de adhesión y de selectinas. Todo esto se puede ver en este dibujo de aquí. Tenemos como en el tejido adiposo hipertrofiado se activa la vía del factor nuclear Kb, que va a producir una proteína que atrae los macrófagos, de lo que comentaré a continuación. Esta proteína que atrae los macrófagos en un contexto de hipoxia va a atraer macrófagos M1. Además, el NF-κB, como hemos visto, produce factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 6. Todo esto lo voy a seguir comentando más adelante sin dejar de ver el vídeo el dibujo. Bien.
Toda esta situación de estímulo de factores de transcripción como el NF-κB va a producir citoquinas que atraigan al macrófago. Va a producir un factor que aumente la proliferación de vasos. Un factor que inhibe a los macrófagos. La interleucina 6 de la que ya hemos hablado. Va a producir enzimas que degraden la matriz. Lectina y adiponectina de las que hablaremos a continuación. Y esta proteína, una proteína que atrae macrófagos. Atrae macrófagos y estos macrófagos de la serie M1 producen también NF-κB que cierra este círculo y cada vez se produce más inflamación y atraen más macrófagos. Por sus interleuquinas que producen, van a aumentar la población de CD4 y de CD8. Tenemos cómo se va produciendo la inflamación por la obesidad. Aquí vemos aquí nos queda por decir qué pasa con las hormonas. Estos adipocitos hipertrofiados van a producir una resistencia a la insulina, por lo que la insulina va a aumentar. Y también se van a alterar otro tipo de hormonas que las voy a comentar luego. La primera hormona de la que voy a hablar que se afecta, la adiponectina. La adiponectina, que en este caso está disminuida, es una hormona que disminuye las moléculas de adhesión y por tanto la inflamación. Pero está disminuida, está disminuida, solo están aumentadas las hormonas inflamatorias porque la adiponectina la hace disminuir la leptina, que está aumentada, la insulina y las citoquinas que ya había, con lo que las moléculas de adhesión aumentan, porque la función de la adiponectina es disminuir la molécula de adhesión. Entonces, en este contexto, aumentan las moléculas de adhesión. Esto es el papel de las hormonas en la inflamación. La resistina es una hormona que se produce por lisacáridos que aumentan los TLR. Esto en un contexto de inflamación, ahí se ve la influencia diabetes, obesidad e inflamación. Los liposacáridos actúan sobre los TLRs que aumentan la resistina y esto aumenta las células beta, que son las que producen la insulina. La hormona es la vinfastina. La vinfastina se produce en células beta cuando aumenta la glucosa, lo cual la vinfastina potencia la inflamación, aumentando el número de neutrófilos por dos mecanismos, porque disminuye su apoptosis actuando sobre las caspasas y porque la vinfastina actúa sobre el factor nuclear KB, aumentando la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Por último voy a hablar de la leptina. La leptina es una hormona que disminuye el apetito y aumenta el consumo de... La leptina en condiciones normales lo que hace es aumentar el TH1, es decir, cuando no están bloqueados sus receptores.
Y aquí vamos a explicar cómo aumenta la inflamación la leptina. La leptina aumenta los linfocitos T directamente y también aumenta los monocitos. Más maduros se van a expresar más receptores de leptina, con lo cual va a aumentar más los linfocitos T helper que ya se han diferenciado a través del linfocito. Y como va a haber más receptores de leptina y la leptina tiene la función de aumentar los TH, estos van a producir los TH, interferón gamma, interleuquina 2, lo que va a producir mayor producción de TH1 sobre el monocito. Y el monocito actúa sobre el linfocito, cerrándose el círculo en el que se va a producir más linfocitos T helper que derivarán a formarse más linfocitos helper 1, lo que aumenta la vía de los macrófagos, que son los que están presentes en los macrófagos presentes M1, los que están presentes en el tejido visceral hipertrofiado y son los que están produciendo toda esta inflamación, cerrando todo el círculo de citoquinas, como vemos aquí. Los macrófagos que se producen por los TH1 son los que aumentan la leptina, disminuyen la adiponectina, aumentan el factor de necrosis KB y aumentan todas estas citoquinas que ya se habían producido por los TLRs. Si este vídeo os ha gustado podéis darle me gusta, compartir o seguir más vídeos que tengo de esto de otras materias. Muchas gracias.